Dicen que el peligro viene de los extraños, pero ¿y si un día descubres que la traición más grande viene de tu propia sangre? Hoy conocerás la historia de una madre que vio cómo su propio hijo cavaba su tumba, y de cómo un inesperado ángel de 4 patas se convirtió en la herramienta de Dios para salvar su vida. Quédate, porque lo que está por pasar desafiará lo que crees sobre el perdón, la familia y los milagros. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde tibia de primavera en San Robledo del Río, ese pueblito que parece detenido en el tiempo, donde las calles empedradas crujen bajo los pasos y el aire siempre huele a pan recién horneado y a pasto mojado. Yo estaba contigo en el jardín, como si te estuviera platicando desde la banquita blanca de fierro frente a la casa de doña Isabel Mendoza. El sol caía de ladito, pintando de naranja los bordes de las nubes, y se escuchaba el murmullo manso del arroyo Santa Lidia pasando detrás de las tapias. Nada avisaba lo que venía, todo parecía en orden, como cuando uno cree que el corazón ya aprendió a estar quieto. Doña Isabel, te la presento despacito para que la veas conmigo. Es una mujer de 69 años, bajita, de espalda recta, como si la sostuviera una promesa. Trae el cabello plateado recogido en un chongo sencillo, sujeto con una peineta de carey, y unos ojos verdes que guardan recuerdos, chispa y un cansancio bonito de quien ha amado mucho. Su piel clara tiene esas líneas que cuentan risas y desvelos, y su boca fina se curva fácil en sonrisa cuando riega sus bugambilias. Viste una blusa color vino y una falda gris hasta media pierna. En los pies, huaraches de cuero gastados. Sus manos, pequeñas pero firmes, huelen a canela y a tierra húmeda. Ese día estaba deshierbando alrededor del limonero, y cada tantito se enderezaba para estirar la espalda y mirar hacia la calle. De la avenida Hidalgo venía una brisa con olor a café, porque en la esquina Marta Celis, su vecina y confidente, horneaba conchas para el atardecer. Isabel respiró hondo, levantó la vista y me dijo, como si también te hablara a ti: Dios provee, mijito, siempre provee. Luego siguió cortando la hierba. Del otro lado del portón de madera, el viejo caballo del vecino relinchó, pero no era lucero, aún no, ese vendrá después, y te prometo que no lo vas a olvidar. Este era un tordillo gordito que apenas levantaba la cabeza para mirar pasar a la gente. La vida fluía en esa cadencia de pueblo chico, 2 bicicletas, un vendedor de elotes gritando «maíz calientito», y el padre Mateo cruzando la calle con paso lento, saludando con la mano. El padre Mateo, por cierto, es de barba blanca muy corta, ojos miel y usa lentes redonditos que siempre se le resbalan. Cada que pasa, Isabel se persigna en silencio, como si se diera el lujo de un respiro. ¿Ya le habló su hijo, doña? Se asomó Marta entre la reja, limpiándose las manos en el mandil de cuadros. Hoy no, Martita, ha de andar ocupado, respondió Isabel, sin despegar los ojos de un brotecito necio. Pues dicen que Alonso Ruiz Mendoza ya cerró otro negocio en la capital. Ese muchacho pisa fuerte. Marta chasqueó la lengua con orgullo ajeno. Dios lo cuide, dijo Isabel bajito, con una mezcla rara de ternura y distancia. Aquí te conviene mirar a Alonso conmigo, pero no como los noticieros lo muestran, rodeado de cámaras y trajes caros, sino como su madre lo recuerda. Alonso Ruiz Mendoza tiene 35 años, es alto, casi 1,87, de hombros anchos y traje azul marino que siempre parece recién planchado. Su cabello negro lo peina hacia atrás con un toque de brillo, dejando ver una frente amplia. Tiene ojos café oscuros que muchas veces parecen 2 puertas cerradas y una quijada marcada que lo hace ver decidido, a veces duro. Cuando sonríe, se le marca un hoyito en la mejilla izquierda que de niño derretía a cualquiera. Pero la sonrisa de ahora aparece poco, como si la hubiera guardado en una caja fuerte. Isabel entró a la cocina a preparar café de olla.
El cuarto estaba iluminado por una ventana que daba al patio, y sobre la mesa de madera se asoleaban unos tamales envueltos en hojas de plátano. El reloj de pared marcó las 5 con su campanita cascada. En la pared, una foto. Un Alonso adolescente, delgado, con uniforme de secundaria, abrazando a su mamá. Él con brackets, ella con trenzas recogidas. Al pie de la foto, una veladora prendida por los ausentes. Cuando el agua empezó a cantar, sonó el celular. Isabel se secó las manos en el delantal y contestó: «Bueno, mamá». La voz de Alonso llegó tersa, metódica, como de junta de trabajo. «¿Cómo estás?» «Bien, mijo. Aquí, preparando café. ¿Ya comiste?» «Sí. Oye, necesito que me acompañes mañana al rancho Los Olivos. Quiero mostrarte un terreno». «¿Un terreno?» Isabel alzó las cejas. «¿Para qué, corazón?» «Para ti. Lo vas a disfrutar. Tiene vista a la colina del Caracol. Te va a gustar. Voy por ti a las 4. Tan temprano, es mejor así. No te preocupes por nada». La voz se le endureció apenas, como si cerrara una carpeta. «Te veo mañana». La llamada terminó como empiezan algunas tormentas, sin ruido, pero doliendo. Isabel se quedó un rato con el celular en la mano, mirando por la ventana. «Yo sentí contigo ese silencio pesado que a veces antecede a las decisiones». El olor a canela se mezcló con un presentimiento que ella ahuyentó con un «Dios sabrá». Sirvió el café en 2 tazas, una para ella y otra que dejó frente a la silla vacía. Ese gesto que hacía desde que Alonso se fue a la capital, poner una taza al hijo ausente, como quien aparta un lugar al regreso. En la puerta, Marta asomó la cabeza otra vez. «¿Todo bien, comadrita?» «Sí, Martita. Mañana voy con Alonso al rancho». Isabel fingió naturalidad. «Dice que hay un terreno para mí. ¡Qué detallazo!». Marta sonrió. «Ese muchacho sí que sabe agradecer». Isabel guardó silencio. Sus ojos verdes se humedecieron apenas y se limpió rápido con el borde del delantal. No quería que nadie le viera la duda cruzándole el rostro. Al caer la tarde, el pueblo se pintó de dorado. Unos niños, Diego y Ana Pau, hijos del panadero, jugaron a las escondidas alrededor del álamo viejo de la plaza. El padre Mateo pasó de regreso con un costal de naranjas que le había regalado una feligresa. Se detuvo en la reja. «Doña Isabel, ¿y ese olor tan sabroso?» «Café de olla, padrecito. ¿Gusta? Nomás un vasito pa' el camino». Rió con esa risa tímida de sacerdote de pueblo. Mientras el padrecito sorbía, Isabel le contó, con medias palabras, que al día siguiente Alonso la llevaría a ver un terreno. No pidió consejo. Nomás compartió la noticia como quien pone un dulce en la mesa. El padre Mateo asintió suave. «Los regalos de los hijos son bendición, pero también responsabilidad», dijo. «Que su corazón vaya adelante de sus pasos, doña Isabel, y que Dios los guíe a los dos». Cuando anocheció, el cielo se llenó de estrellas y un vientecito frío se coló por el portón. Isabel se fue a su cuarto. Lo tenía ordenado con cariño. Una cama de latón con colcha de flores pequeñas, un crucifijo de madera sobre la cabecera y un ropero antiguo donde guardaba una cajita con cartas que Alonso le escribía desde la universidad. Se sentó en la orilla de la cama y leyó una al azar. «Mamá, cuando regrese te voy a comprar una casa en la colina para que veas el amanecer desde la ventana». Casi podía oír su risa de muchacho. Cerró la cajita con cuidado y la devolvió a su lugar. En el espejo ovalado, su reflejo le devolvió una mujer entera. Se soltó el chongo y dejó caer el cabello como un río de plata hasta los hombros. Acarició sus propias mejillas como si se recordara: «Aquí estoy». Encendió otra velita, esta vez frente a una imagen de la Virgen de la Luz. Susurró: «Señora mía, te encargo a mi hijo, y si yo tengo que aprender algo, que sea contigo, sin amargura». Afuera, el arroyo Santa Lidia siguió su canción. Los grillos comenzaron su concierto. El pueblo durmió, y en algún punto de la madrugada, un relincho profundo cortó el silencio de los pastizales. No fue aquí, no fue todavía en su puerta, pero sí en la distancia. Allá en los terrenos amplios del rancho Los Olivos, algo despertó.
Un caballo marrón alzó la cabeza a la luna, olfateó el aire y golpeó la tierra con las patas. El viento corrió y trajo el olor del jacarandá y un presentimiento que se quedó pegado a la noche. Al amanecer, el cielo salió claro. Isabel se levantó temprano, calentó tortillas en el comal y preparó unos frijolitos refritos. Se peinó con línea en medio, se puso una blusa crema y un suéter gris y se amarró un paliacate azul al cuello por si hace fresco allá en la colina. Antes de cerrar la casa, tocó la puerta del cuarto que usaba Alonso cuando era adolescente. «Vámonos, mijo», dijo en voz baja, como si él siguiera ahí, desparramado entre libros y tenis viejos. A las 4 en punto, puntualidad de ciudad, un sedán negro brilloso se estacionó frente a la reja. Bajó Alonso. Al verlo, el pueblo podría haber dicho que era un orgullo para San Robledo del Río, elegante, alto, con un traje azul marino perfectamente cortado, una camisa blanca que le iba como guante y un reloj de acero que relucía apenas la luz del amanecer. Sus zapatos café no tenían una sola mancha. Su cabello negro llevaba la raya impecable, pero su mirada era un lago oscuro, sin reflejo. «Mamá», dijo sin rodeos, dándole un beso rápido en la mejilla. «¿Lista?» «Siempre», respondió ella con una sonrisa que se le quebró tantito. «¿Desayunaste?» «Más tarde. Vamos, que nos gana el sol». Marta, desde su puerta, saludó agitando la mano. «Dios me los acompañe». «Amén», contestó Isabel, agarrando su bolsa tejida. Subieron al coche. El interior olía a cuero y a un perfume caro, de esos que se quedan flotando como una sombra. Alonso encendió el motor y tomó Avenida Hidalgo rumbo al norte. Atravesaron la plaza, donde unos jóvenes barrían las hojas caídas del álamo viejo. Pasaron frente a la panadería de Marta y el cristal se llenó de un vaho dulce a mantequilla. Isabel miró por la ventana la ciudad chiquita que conocía con los ojos cerrados. Repasó mentalmente los nombres de las calles: Callejón del Laurel, Andador de las Abejas, Paseo de la Esperanza. Cada una tenía una historia suya. Alonso, en cambio, miraba fijo al frente, con las manos firmes en el volante. «¿Y cómo te va con Paula?», se aventuró Isabel suave, recordando a la esposa de Alonso, esa mujer altísima de risa seca. «Bien, trabajando», respondió él sin color. «Me dijeron que abriste oficinas nuevas». «Sí, necesitamos crecer». El coche dejó atrás las casas y se metió por el camino de terracería que lleva al rancho Los Olivos. A esa hora, la luz bañaba los encinos y los convertía en velas gigantes. El polvo se levantó suave, como una cortina que se abre despacio. A lo lejos, se alcanzaba a ver la colina del Caracol, con su lomo suave subiendo hacia el cielo. Isabel se pegó un poco más a la ventana, con ese encanto de niña que no pierde la capacidad de maravillarse. «Mira nomás, qué bonito», susurró. Alonso hizo una llamada por manos libres. Su voz cambió, se volvió metal. Habló de contratos, de porcentajes, de un cierre inminente. Dijo: «No me fallen y quiero resultados». Colgó. El silencio entre los dos se volvió más largo que el camino. Entonces, como quien intenta tender un puente, Isabel puso su mano sobre el antebrazo de su hijo. Él se tensó un segundo, luego la dejó ahí. «¿Te acuerdas cuando veníamos en bici a estos rumbos?». Ella sonrió. «Te caíste por mirar un halcón y no el camino. Te puse árnica y te soplé la rodilla». «Sí», dijo él sin mirarla. «Me acuerdo». Doblaron hacia una vereda angosta bordeada de nopales y flores moradas. El arroyo Santa Lidia reapareció, más delgado, tropezando entre piedras. Las vacas los miraron pasar como si supieran chismes. Al fondo, un potrero amplio y más allá, una hilera de magueyes. Isabel apretó la bolsa contra el regazo y sintió una punzada rara, no de miedo, más bien de presentimiento. «Dios sabrá», se dijo otra vez, como quien se aferra a una cuerda invisible. El carro se detuvo frente a un claro de tierra. Había marcas de pala,
montículos, huellas de botas. El viento trajo un olor a tierra recién removida, dulce y hondo, como el olor de las promesas o de los secretos. Alonso apagó el motor y bajó con un movimiento exacto, midiendo cada gesto. Se acomodó el saco, abrió la puerta de su madre y le ofreció la mano. «Cuidado, el terreno está flojo». Isabel puso su pie en la tierra y sintió que cedía un poquito, como si debajo el suelo guardara un suspiro. Levantó la cara y respiró el paisaje, el cielo abierto, la colina, el murmullo del arroyo. En el borde del potrero, un caballo marrón alzó la cabeza todavía lejos, todavía ajeno. Su crin se movió con el viento como una bandera oscura. Lo miró un segundo y sonrió sin saber por qué. «Qué bonito», pensó. «Entonces, ¿qué dices, mamá?» Alonso señaló el claro con la palma extendida. «¿Te gusta?» Ella no respondió de inmediato. Dio un par de pasos. Oyó la grava crujir bajo los guaraches y luego volteó a ver a su hijo. Se fijó en el brillo del reloj, en la línea que se le marcaba entre las cejas, en la rigidez de los hombros, en ese halo de prisa que a veces huele a distancia, y aún así lo vio. No al empresario, no al traje. Vio al niño del hoyito en la mejilla que 11 años antes prometió comprarle una casa con vista al amanecer. «Si es contigo, me va a gustar», dijo por fin, y el viento cómplice se llevó su voz hacia la colina. Alonso asintió despacio, bajó la vista a la tierra. Sus ojos café oscuros se hundieron en un pensamiento que no compartió. A lo lejos, el caballo marrón relinchó breve, como un saludo que también era advertencia, y el sol, aún amable, se escondió tantito detrás de una nube, dejando una sombra suave sobre el claro. En esa sombra, sin que nadie lo supiera, empezaba a dibujarse la tormenta. Era una mañana clara en San Robledo del Río, de esas que huelen a tortillas recién hechas y leña encendida. La casa de doña Isabel Mendoza estaba llena del sonido familiar de las cucharas chocando contra las tazas, el murmullo del agua en el fregadero y el crujido de las tablas viejas del piso cuando uno camina. La cocina estaba tibia por el vapor del café de olla que burbujeaba lento, soltando ese aroma dulce de canela y piloncillo. Afuera, el canto de los gorriones se mezclaba con el repiqueteo lejano de un martillo en alguna obra. Isabel, con su blusa color crema y un suéter gris, movía despacio una cuchara dentro de la olla mientras esperaba a su hijo Alonso Ruiz Mendoza. Él había prometido pasar después de su junta en el pueblo para desayunar juntos. Sobre la mesa había puesto un mantel bordado por sus propias manos hacía años, con flores de bugambilia que parecían recién cortadas, y en el centro un plato de pan dulce que había comprado con Marta, su vecina, la tarde anterior. El aire estaba cargado de una expectativa suave, y al mismo tiempo de un peso que Isabel intentaba ignorar. Cuando el motor de un coche se escuchó afuera, el corazón de Isabel dio un brinquito. Por la ventana vio estacionarse el sedán negro de su hijo, brillante como espejo. Alonso bajó del vehículo con el porte impecable de siempre, traje azul marino perfectamente planchado, camisa blanca reluciente, zapatos café sin una mancha. Traía un portafolio en una mano y el celular en la otra. Su rostro serio no se suavizó al verla, pero le dio un beso rápido en la mejilla antes de entrar. «Buenos días, mamá». «Buenos días, mijo. Siéntate. Ya casi está el café», dijo Isabel, intentando que su voz sonara ligera. Alonso dejó el portafolio sobre la silla vacía, sin siquiera mirar el mantel o el pan dulce que lo esperaba. Se acomodó en la cabecera, sacó su celular y empezó a revisar mensajes. Sus dedos se movían rápidos sobre la pantalla mientras su madre servía el café en tazas de barro. «Te hice tus molletes favoritos», comentó ella colocándole el plato enfrente, «con frijolitos y queso que gratiné en el comal». «Gracias», respondió sin levantar la vista, «pero solo tengo unos minutos. Tengo que volver a la capital antes del mediodía». El golpe de esas palabras fue sutil, pero se sintió. Isabel apretó los labios y se sentó frente a él.
Lo miró comer de manera mecánica, casi sin saborear. Sus ojos, antes cálidos cuando niño, ahora parecían concentrados en otro mundo. «¿Y cómo está Paula?», preguntó ella, intentando alargar la charla. «Bien, ocupada con sus cosas», respondió él sin emoción, dándole un sorbo rápido al café. «¿Y el trabajo?», me dijo Marta que cerraste un negocio importante. «Sí, todo va bien». Su tono era tan seco que la conversación parecía chocar contra una pared invisible. Isabel se acomodó en la silla, entrelazando las manos sobre el regazo. En su mente, las imágenes del pasado se mezclaban con la escena presente. Alonso de niño, riendo con la cara manchada de chocolate. Alonso adolescente, corriendo a mostrarle sus calificaciones. Alonso, el joven que le prometió nunca dejarla sola. Ahora, ese mismo hijo estaba sentado frente a ella, con la mirada más en su celular que en sus ojos. Fue entonces que, sin levantar demasiado la voz, Alonso dejó caer una frase que cortó el aire. «Mamá, he estado pensando, esta casa es muy grande para ti sola». «¿Y eso qué tiene?», preguntó Isabel, sorprendida. «Aquí tengo mi jardín, mi cocina, mis recuerdos. Pero podrías estar mejor en un departamento, más cerca de la ciudad. Así yo podría ayudarte más. Y tú no estarías aquí perdiendo el tiempo». «Perdiendo el tiempo». Las palabras se clavaron hondo. Isabel sintió un nudo en la garganta, pero lo disimuló bebiendo un sorbo de café. «No estoy perdiendo el tiempo, Alonso. Yo aquí vivo tranquila, entre mi gente, en el lugar donde creciste. Mamá, entiéndeme. Mi vida es complicada. Tengo compromisos, socios, gente que depende de mí. No puedo estar viniendo seguido a este pueblo». Ella lo miró con tristeza y un poco de incredulidad. «¿Y desde cuándo mi presencia es un problema para ti?». Alonso dejó el tenedor sobre el plato y se recargó en la silla, cruzando los brazos. «No es que seas un problema, mamá, pero ya no eres parte de mi mundo, no como antes. Y a veces siento que me limitas». El silencio que siguió fue tan denso que se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Isabel respiró hondo, luchando por no dejar que las lágrimas le nublaran la vista. «Alonso, yo te crié sola. Trabajé días y noches para que fueras el hombre que eres ahora. Nunca te pedí nada y si alguna vez lo hice, fue solo tu cariño y tu respeto. Te respeto, mamá, pero hay cosas que es mejor que no sigan como están». En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y Marta asomó la cabeza sin notar la tensión. «Buenos días, comadrita». «Ah, Alonso, qué gusto verte». «Hola, Marta», dijo él, forzando una sonrisa. «Les traje unos panecitos. Recién salieron del horno». «Gracias, Marta», dijo Isabel recibiendo la canasta. Marta notó algo raro en el ambiente, pero no preguntó. Se despidió rápido y cerró la puerta. Alonso aprovechó para mirar el reloj y levantarse. «Tengo que irme, mamá. Mañana paso por ti temprano para lo del terreno en el rancho». «¿Tan rápido?». Isabel apenas pudo disimular la decepción. «El tiempo es dinero, mamá», dijo él con frialdad. Se acercó, le dio un beso rápido en la frente y tomó su portafolio. Isabel se quedó sentada, mirando la taza de café que aún humeaba frente a su hijo vacío. Afuera, el canto de los pájaros sonaba igual, pero dentro de la cocina todo había cambiado. Se levantó despacio y se acercó a la ventana. Desde ahí lo vio subir al coche y alejarse sin mirar atrás. El corazón le dolía como si le hubieran apretado con una mano invisible. Y sin embargo, en medio de esa punzada, Isabel cerró los ojos y murmuró una oración en voz baja. «Señor, cuídalo. Aunque no me quiera cerca, cuídalo». A lo lejos, por el camino de terracería, un caballo marrón cruzó de un potrero a otro, levantando polvo con sus patas. Isabel lo alcanzó a ver antes de que desapareciera detrás de unos nopales. No sabía por qué, pero esa imagen le dejó una sensación extraña, como si algo o alguien estuviera escuchando su oración. La cocina volvió a llenarse del silencio de casa sola. Afuera, el día seguía igual de claro, pero dentro de Isabel algo se había nublado.
Y aunque no podía nombrarlo, en su corazón empezaba a abrirse una herida que no sangraba por fuera, pero que dolía como si estuviera viva. Era todavía temprano cuando el sol empezó a colarse tímido entre las cortinas de la recámara de doña Isabel Mendoza. Afuera, el aire fresco de la mañana traía consigo ese olor limpio del pasto recién humedecido por el rocío. El canto de un gallo rompía el silencio de San Robledo del Río, y desde la cocina se escuchaba el golpeteo rítmico de un cuchillo sobre la tabla. Isabel estaba partiendo pan para el café, sin sospechar que ese día marcaría un antes y un después en su vida. Había dormido poco, no porque estuviera nerviosa, sino porque algo en el pecho le había latido inquieto toda la noche. Se había levantado varias veces para asomarse a la ventana y ver la calle, como si inconscientemente esperara señales. El amanecer la encontró sentada junto a la mesa, rezando un rosario con las manos entrelazadas, mientras el vapor del café se mezclaba con las palabras que le salían del alma. Que sea lo que tú quieras, Señor, pero que no me falte tu luz. Poco después, el rugido suave del motor de un coche anunció la llegada de Alonso Ruiz Mendoza. Él se bajó del sedán negro con su impecable traje azul marino, corbata perfectamente alineada y ese brillo distante en la mirada. Saludó a su madre con un beso rápido, sin detenerse demasiado, y enseguida abrió la puerta del copiloto para que ella subiera. «Hoy sí vamos a llegar temprano», dijo con una media sonrisa. «Quiero que veas el terreno con calma». «Claro, mijo», respondió Isabel, acomodando su bolsa tejida sobre las piernas. «Estoy lista». El camino al rancho Los Olivos era una mezcla de terracería y senderos bordeados por nopales, mezquites y encinos viejos que se mecían suavemente con el viento. El cielo se extendía limpio, con apenas unas nubes blancas como algodones flotando despacio. Isabel miraba todo por la ventana, reconociendo cada piedra, cada curva, cada árbol torcido que había visto desde niña. «Hace mucho que no veníamos por aquí», comentó ella intentando abrir una conversación. «¿Te acuerdas que de niño te encantaba correr hasta la colina del Caracol para ver el atardecer?» «Sí, me acuerdo», respondió él sin apartar la vista del camino. Lo que Isabel no podía ver era que detrás de esa aparente calma, Alonso llevaba días planeando cada detalle. Había elegido ese lugar por su lejanía, por lo escondido del terreno y porque nadie pasaba por ahí a esas horas. Y sobre todo, porque había algo allí que él mismo había mandado preparar, una fosa profunda con la tierra removida esperando ser cubierta de nuevo. Mientras el coche avanzaba, un silencio incómodo se instaló entre los dos. El sonido de las llantas sobre la grava era lo único que rompía el aire. Alonso parecía abstraído y aunque de vez en cuando asentía a lo que su madre decía, su mente estaba en otro sitio, calculando tiempos y movimientos. Al llegar a una curva cerrada, apareció la entrada al rancho. Un portón de madera envejecida, con un letrero oxidado que decía Rancho Los Olivos. Alonso giró el volante y entró, recorriendo un camino flanqueado por encinos. A lo lejos, un potrero abierto dejaba ver el perfil imponente de la colina del Caracol. «Es aquí», anunció, estacionando el coche cerca de un claro. «Ven, quiero enseñarte algo». Isabel bajó despacio, sintiendo el crujir de las hojas secas bajo sus guaraches. El aire era más fresco ahí y traía consigo un olor particular, a tierra recién movida. A unos metros podía verse un hueco grande, profundo, como si alguien hubiera estado trabajando con pala y pico. La tierra removida formaba pequeños montículos a los lados. «¿Y esto?», preguntó Isabel señalando la fosa. «Es parte del terreno. Pensé que aquí podríamos...». Hizo una pausa breve, como el que elige con cuidado las palabras. «Construir algo para ti. Una cabaña, quizás». Isabel se acercó al borde y miró hacia abajo. Las paredes de tierra eran irregulares, con raíces asomando como venas. No entendía por qué empezaría un proyecto así sin mostrarle antes el lugar. «Es profundo», dijo ella con una ligera inquietud. «¿Y por qué no hay materiales por aquí?
Los traerán después. Primero quería asegurarme de que el espacio fuera el adecuado, contestó Alonso, metiendo las manos en los bolsillos. A pocos metros, un movimiento llamó la atención de Isabel. Levantó la vista y vio un caballo marrón, de crin desordenada, observándolos desde la distancia. El animal masticaba pasto, pero no apartaba la mirada, como si entendiera cada gesto. Isabel sonrió al verlo. «Mira, Alonso, qué hermoso caballo». «Sí, debe ser de algún vecino», respondió él, apenas volteando. Mientras su madre admiraba al animal, Alonso dio un paso atrás y la miró en silencio. Sus ojos se oscurecieron. En su mente, la fosa ya no era parte de un proyecto, era el final de un camino que él había decidido. Y aunque sus manos sudaban y el corazón le latía rápido, se repetía que era lo mejor, que se libraría de un peso. Isabel, ajena a esa tormenta interna, siguió observando el paisaje. El canto de un ave le hizo levantar la cara, y el sol iluminó sus ojos verdes, los mismos que un día habían llorado por él cuando enfermó de niño, los mismos que lo habían alentado cuando quiso rendirse en la universidad. Pero Alonso no veía eso. Solo veía un obstáculo para su vida perfecta. Dio unos pasos hacia ella y le dijo con voz más baja: «Mamá, a veces pienso que tú no entiendes lo que yo necesito. Tal vez no, hijo, pero siempre quise lo que era mejor para ti. Y eso es justo lo que voy a hacer hoy», dijo él, con un tono extraño, casi cortante. En ese momento, una ráfaga de viento movió la crin del caballo marrón, que relinchó suave, como si presintiera algo. Isabel volvió la mirada hacia él y sonrió otra vez, sin saber que en ese instante ese animal sería parte de un plan muy distinto, uno que no venía de la mente de Alonso, sino de una fuerza más grande que cualquier ambición humana. El silencio volvió a apoderarse del lugar, roto solo por el susurro del viento entre los encinos y el crujido de la tierra bajo los pasos de Alonso. La sombra de la fosa se alargaba sobre el suelo como una advertencia muda, mientras el sol seguía su lento ascenso, iluminando una escena que, a simple vista, parecía inofensiva, pero que escondía la semilla de la traición. Era media tarde en el rancho Los Olivos, y el cielo empezaba a teñirse con ese tono dorado que anuncia que el sol pronto bajará su guardia. El aire olía a tierra caliente y a hojas secas, y un silencio extraño se había instalado en el claro donde Isabel y Alonso se encontraban. No había voces, no había pasos, solo el murmullo del viento que agitaba suavemente las ramas de los encinos. Isabel, sin sospechar nada, seguía observando los alrededores con una curiosidad tranquila. «Es un lugar bonito, hijo», dijo con una sonrisa suave. «Aquí se respira paz». Alonso, detrás de ella, no sonrió. Tenía los labios apretados y los ojos fijos en la espalda de su madre. Su respiración era lenta, pero no relajada. Parecía la de alguien que se prepara para un acto que no puede deshacer. Dio unos pasos hacia la fosa que él mismo había mandado cavar. La tierra removida todavía estaba fresca, con ese olor denso que se mete en la nariz y parece quedarse ahí. Tomó una pala que había dejado recargada contra un tronco y la sostuvo con ambas manos, sintiendo su peso. Sus dedos sudaban, pero no por el calor. «Mamá», dijo de pronto rompiendo el silencio. «Sí, mijo». Isabel giró un poco el rostro, sin apartarse del borde de la fosa. «¿Alguna vez pensaste que quizá yo hubiera preferido otra vida?» Su tono sonaba extraño, como si buscara algo más que una respuesta. «Claro que sí», respondió ella sin perder la calma. «Pero siempre creí que estabas feliz con lo que construiste». Alonso bajó la vista, apretó la pala y dio un paso más cerca. «No siempre, mamá. A veces siento que todo lo que tengo me lo impide tu forma de ver la vida, que nunca estás satisfecha conmigo». «Alonso», ella frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? No hubo tiempo para más». En un movimiento brusco, Alonso soltó un empujón seco contra la espalda de Isabel. No fue un empujón fuerte como de pelea, sino calculado, directo, lo suficiente para desestabilizarla. El mundo se inclinó para ella en un segundo. El cielo dorado giró,
el suelo se acercó de golpe y su cuerpo cayó dentro de la fosa con un sonido sordo que retumbó en el pecho de ambos. El golpe levantó una nube de polvo. Isabel quedó de lado, con las manos y la falda cubiertas de tierra. Un dolor agudo le recorrió la cadera, pero más fuerte fue el impacto de lo que acababa de pasar. Miró hacia arriba y vio la silueta de su hijo recortada contra el cielo, con la pala en una mano y la respiración agitada. ¡Alonso! Su voz salió quebrada, más por el desconcierto que por el dolor físico. ¿Qué estás haciendo? Perdóname, mamá, dijo él, pero sus palabras no sonaron a disculpa. No puedo seguir así. Esto es lo mejor para los dos. Empezó a tirar paladas de tierra hacia el hoyo. La tierra caía sobre el vestido de Isabel, sobre sus manos, sobre sus pies. Ella se movió hacia atrás, tratando de esquivar el polvo que le entraba en los ojos. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, no solo por el miedo, sino por la traición que estaba presenciando. «¡Detente!», gritó con la voz temblorosa. «¡Soy tu madre!». «Justo por eso me duele más», respondió él sin detenerse. «Pero ya no encajas en mi vida». Las palabras fueron como piedras lanzadas directo al alma de Isabel. Sintió que la tierra no solo caía sobre su cuerpo, sino sobre todos los recuerdos que había compartido con él. Las noches en que veló su fiebre, los cumpleaños en que cocinó su platillo favorito, las veces que empeñó sus pocas joyas para pagarle la universidad. Todo parecía quedar sepultado junto con ella. Arriba, el sol seguía bajando, proyectando sombras largas sobre el claro. El caballo marrón que había visto antes ahora estaba más cerca, casi en el límite del terreno. Relinchó, fuerte, como si quisiera romper el aire. Sus orejas se movían nerviosas y sus patas raspaban el suelo. «Alonso, escúchame», dijo Isabel, intentando calmar su voz. «Dios no bendice actos como este. Dios...». Él soltó una risa seca, sin humor. «Dios nunca me dio nada, mamá. Todo lo que tengo lo conseguí yo. Te dio la vida», respondió ella con firmeza. «Y a mí me dio el amor para criarte. Eso no lo compras, hijo, y lo estás desperdiciando». Por un instante, Alonso detuvo la pala. Su respiración era pesada. Miró a su madre con un destello de duda, pero enseguida negó con la cabeza y volvió a tirar tierra. Fue en ese momento cuando el caballo marrón se acercó más, trotando con fuerza, haciendo temblar el suelo bajo sus patas. El ruido hizo que Alonso se girara, sorprendido. El animal alzó las patas delanteras y soltó un relincho tan potente que hizo eco entre los encinos. Sus ojos brillaban como brasas y su cuerpo parecía un muro viviente. Alonso retrocedió un paso inseguro. Isabel, viendo la reacción de su hijo, sintió un rayo de esperanza. El caballo golpeó el suelo con fuerza, como si estuviera advirtiendo algo. La tensión en el aire era tan densa que hasta el viento pareció detenerse para mirar. Alonso apretó la pala, pero sus manos ya no tenían la misma firmeza. Entre el miedo y la confusión, no se dio cuenta de que su madre empezaba a moverse dentro de la fosa, buscando un punto de apoyo. La sombra del caballo lo cubría todo ahora, y en el brillo de sus ojos había algo más que simple instinto animal. Había determinación casi humana. En ese instante, Isabel comprendió algo profundo. No estaba sola. Aunque su propio hijo la hubiera traicionado, había una fuerza más grande que se movía a su favor, una fuerza que podía tomar la forma de un caballo para interponerse entre la muerte y la vida. Y mientras el sol caía detrás de la colina del Caracol, el verdadero momento de la traición se convertía, sin que Alonso lo supiera, en el principio de algo mucho más grande que él. Porque había cosas que ni todo su dinero ni su frialdad podían controlar. Y el relincho de aquel caballo era la primera señal de que su plan estaba a punto de desmoronarse. El aire en el rancho Los Olivos se había vuelto pesado, como si el mismo cielo estuviera conteniendo la respiración.
La fosa en la que doña Isabel Mendoza estaba atrapada olía a tierra húmeda y raíces rotas. Cada palada que su hijo Alonso Ruiz Mendoza lanzaba caía sobre su falda y sus manos, levantando un polvo que se pegaba en su piel y en su garganta. El sonido de la tierra cayendo se mezclaba con el golpe seco de la pala contra el suelo, hasta que, de pronto, un estruendo distinto cortó la escena como un rayo. Un relincho, fuerte y vibrante, retumbó por todo el claro. No fue un sonido cualquiera, era un llamado profundo, un rugido vivo que parecía venir no solo del pecho de un animal, sino de algún lugar más alto, más antiguo. Alonso levantó la cabeza, desconcertado, con la pala aún en las manos. Isabel giró el rostro hacia el origen del sonido y por un instante su respiración se detuvo. A unos metros, emergiendo de entre las sombras de los encinos, apareció el caballo marrón que ella había visto antes. La luz del atardecer se reflejaba en su pelaje, haciéndolo brillar como bronce recién pulido. Su crin, alborotada por el viento, caía sobre un cuello fuerte y musculoso. Sus ojos, grandes y oscuros, tenían un brillo que no se parecía al de un animal común. Había inteligencia, alerta, y algo que Isabel en su corazón reconoció como un propósito. El caballo, Lucero, como luego ella lo llamaría, avanzó con paso firme, golpeando la tierra con las patas traseras. Cada pisada era un golpe seco que hacía vibrar el suelo y resonaba en el pecho de quienes lo veían. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, soltó otro relincho, más largo, más profundo, como si estuviera anunciando su llegada al mundo entero. Alonso frunció el ceño y dio un paso atrás. ¿De dónde salió este animal?, murmuró, como si la respuesta fuera importante para sostener su seguridad. Lucero no se detuvo. Sus orejas apuntaban hacia adelante y sus fosas nasales se abrían y cerraban con fuerza. El viento jugaba con su crin mientras él evaluaba la escena. La mujer dentro del hoyo, el hombre con la pala, la tierra removida. Relinchó otra vez, esta vez con un tono que hizo eco en los árboles, como si llamara a testigos invisibles. Isabel sintió un calor recorrerle el pecho. En medio del miedo y la traición, esa presencia poderosa le recordó que Dios tenía maneras misteriosas de obrar. No podía explicarlo, pero algo dentro de ella le susurraba que aquel caballo no estaba ahí por casualidad. «Alonso», dijo con la voz ronca, intentando alcanzarlo con las palabras. «¿No lo ves? Pero este animal está aquí por algo». Su hijo apretó la mandíbula. «Mamá, no digas tonterías, es solo un caballo». Pero solo un caballo no se planta frente a un hombre como Lucero lo hizo en ese momento. Se levantó sobre sus patas traseras, mostrando toda la fuerza de sus músculos, y golpeó el aire con las delanteras en un gesto de advertencia. Un bufido fuerte salió de su hocico, levantando pequeñas nubes de polvo. Alonso retrocedió otro paso, y la pala que sostenía se inclinó apenas hacia el suelo. Isabel aprovechó ese segundo de distracción para moverse dentro de la fosa, buscando un punto de apoyo. Sus manos encontraron una raíz gruesa que asomaba de la pared de tierra. No era suficiente para salir, pero sí para ganar estabilidad. Lucero, como si entendiera su esfuerzo, se giró hacia ella y se acercó unos pasos más, hasta quedar a un par de metros del borde. «Vamos, muchacho», susurró Isabel, como si el caballo pudiera entender cada palabra. «No me dejes aquí». El animal bufó de nuevo, pero esta vez su mirada se suavizó apenas. Estiró el cuello y relinchó hacia ella, un sonido más corto, como respuesta a su llamado. Alonso, en cambio, parecía dividido entre huir y recuperar el control. Sus manos sudaban y por primera vez desde que comenzó su plan, la seguridad en sus movimientos flaqueaba. «Aléjate», dijo en voz alta, intentando imponer autoridad al animal. «Largo». Lucero no se movió. En lugar de eso, golpeó el suelo con las patas delanteras y soltó un relincho tan potente que los pájaros de los encinos salieron volando en bandadas. Era un sonido que no pedía permiso.
exigía atención. En ese instante, el sol se filtró entre las ramas, iluminando la figura del caballo como si fuera un estandarte viviente. Isabel, con lágrimas mezcladas de tierra en el rostro, sintió que el tiempo se detenía. No veía solo a un animal frente a su hijo, veía un escudo, una respuesta a su oración de la noche anterior. El silencio que siguió al relincho fue distinto al de antes. Ya no era el silencio tenso de la traición, sino uno cargado de expectativa, como si algo estuviera a punto de romperse o de salvarse. Alonso, sin saber por qué, dio un último paso atrás, y fue ahí cuando entendió que aquel caballo no iba a moverse, que estaba ahí con un propósito que no podía comprender. Isabel, aferrada a la raíz, tomó aire y susurró, no para su hijo, sino para el cielo. Gracias, Señor, porque envías ayuda de donde menos esperamos. Lucero bajó la cabeza y sus orejas se inclinaron hacia ella. El viento sopló más fuerte, levantando polvo y hojas como si todo el rancho hubiera despertado. El relincho había roto el silencio, y con él la certeza de Alonso de que podía terminar lo que había empezado. El viento soplaba con fuerza sobre el claro del rancho Los Olivos, haciendo que las ramas de los encinos se mecieran y proyectaran sombras largas que parecían moverse como fantasmas sobre la tierra removida. El aire estaba cargado de tensión. El caballo marrón, ese imponente animal que más tarde Isabel llamaría Lucero, se mantenía firme, con los músculos tensos y la mirada fija, como un guardián que no se deja intimidar. Dentro de la fosa, doña Isabel Mendoza respiraba agitadamente. El corazón le golpeaba el pecho con una mezcla de miedo y esperanza. Tenía los dedos hundidos en una raíz gruesa que sobresalía de la pared de tierra, y sentía cómo la humedad se filtraba entre sus uñas. La tierra le cubría el rostro, el cabello plateado y el vestido, que antes era gris claro y ahora estaba teñido de barro y polvo. El dolor en la cadera por la caída seguía ahí, pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. Alonso estaba a unos pasos del hoyo, con la pala floja en las manos. Sus ojos iban del caballo a su madre, como si no supiera a cuál enfrentar primero. El relincho de Lucero todavía resonaba en sus oídos, y aunque intentaba convencerse de que era solo un animal, había algo en su interior que le decía que no debía subestimarlo. El caballo bufó y dio un paso más hacia la fosa. Sus cascos golpearon la tierra con fuerza, levantando polvo. La tensión en el aire se volvió insoportable. Fue entonces cuando Isabel habló, con voz firme, aunque el temblor de sus manos la delatara. Alonso, si en verdad tienes algo de corazón, detente. Él apretó la mandíbula y no respondió, pero Lucero sí lo hizo. Movió la cabeza de un lado a otro, relinchó nuevamente y se colocó justo al borde del hoyo. Sus patas delanteras raspaban el suelo, como si quisiera cavar, y sus orejas estaban completamente erguidas, atentas a cada movimiento de Isabel. «Ven», susurró ella, estirando una mano llena de tierra hacia el caballo. «Ven, muchacho». El animal inclinó ligeramente el cuello, acercándose. Sus grandes ojos oscuros se clavaron en los de Isabel. Y en ese instante ella sintió algo difícil de explicar, como si el caballo la reconociera, como si supiera que estaba ahí para ayudarla. Lucero bajó un poco la cabeza, lo suficiente para que su crin cayera hacia adelante, rozando casi el borde de la fosa. Isabel aprovechó la oportunidad. Con una fuerza que no sabía que tenía, se impulsó hacia adelante y logró aferrarse a un mechón de la crin. El contacto fue áspero, pero sólido. La textura de ese pelo grueso le dio una certeza. No estaba sola, y esa podía ser su única salida. «¡Mamá, suéltalo!», gritó Alonso, dando un paso rápido hacia ellos. Pero el caballo reaccionó antes. Se incorporó sobre sus patas traseras, soltando un relincho tan fuerte que hizo que Alonso retrocediera instintivamente. El peso del cuerpo de Isabel, sumado al impulso del caballo, provocó que ella subiera unos centímetros por la pared de tierra.
Sus pies buscaban apoyo desesperadamente, patinando contra las raíces y los terrones. «Vamos, muchacho, un poco más», murmuró Isabel entre dientes, apretando con todas sus fuerzas. Lucero volvió a inclinarse, bajando el cuello y tirando suavemente hacia atrás, como si entendiera que debía jalar con cuidado. La mujer aprovechó ese momento para apoyar un pie en una raíz lateral y empujarse hacia arriba. La tierra cedía bajo su peso, pero su agarre se mantenía firme gracias al caballo. «¡Amá, basta!», volvió a gritar Alonso, pero su voz sonaba diferente ahora, más agitada, menos segura. El viento soplaba con más fuerza, levantando hojas secas que giraban alrededor de ellos como si la misma naturaleza quisiera cubrir la escena. Isabel sintió que el borde del hoyo estaba cada vez más cerca. El caballo, con los músculos tensos, seguía tirando suavemente, paso a paso, mientras sus cascos traseros se afirmaban en la tierra. Cuando sus manos tocaron finalmente el borde, Isabel sintió una oleada de fuerza. Se impulsó con ambas piernas, ayudada por el tirón final de Lucero, y logró salir de la fosa, rodando por el suelo. Quedó jadeando, con la cara y el cuerpo cubiertos de tierra, pero viva, muy viva. El caballo se quedó a su lado, como protegiéndola. Sus flancos se movían con rapidez por el esfuerzo y el vapor de su respiración se escapaba en pequeñas nubes. Isabel, aún tendida en el suelo, estiró una mano y tocó el cuello cálido del animal. «Gracias», susurró con lágrimas que se mezclaban con el barro. «Gracias, hijo de Dios». Alonso, al verla fuera del hoyo, quedó paralizado. El plan que había construido pieza por pieza se había derrumbado en segundos. Sus manos colgaban a los lados, la pala cayó al suelo y su respiración era agitada, no por cansancio, sino por el peso de lo que acababa de pasar. Lucero giró la cabeza hacia él, y aunque no podía hablar, su mirada era clara. Un desafío silencioso, una advertencia. El viento volvió a soplar, y en ese instante Alonso dio un paso atrás, como si supiera que no era bienvenido cerca de ellos. Isabel, con esfuerzo, se puso de rodillas. Su ropa estaba desgarrada en algunas partes, sus manos llenas de rasguños y su cabello completamente enmarañado, pero sus ojos verdes brillaban con una fuerza que Alonso no recordaba haber visto en mucho tiempo. Se levantó lentamente, usando el lomo de Lucero como apoyo. El caballo permaneció quieto, como si entendiera que su tarea aún no había terminado. No solo la había sacado de la fosa, ahora se interponía entre ella y cualquier intento de su hijo por acercarse. Alonso dio un paso hacia adelante, pero el caballo reaccionó al instante, se alzó sobre sus patas traseras, relinchando con tal fuerza que el sonido se extendió por todo el rancho. Era un grito que decía: «Ni un paso más». La luz del atardecer bañaba la escena. Isabel, cubierta de barro y lágrimas, sostenida por un caballo que parecía enviado por el cielo, miraba a su hijo sin odio, pero con un dolor profundo. Él, con el traje impecable ahora manchado de polvo, entendía que algo se había roto para siempre. El rescate había sido imposible para un ser humano, pero no para un instrumento de Dios. Y ahí estaba, frente a ellos, con la crin agitada por el viento y el pecho latiendo fuerte, como prueba viviente de que lo que está destinado a vivir, vive. El viento seguía soplando con fuerza en el claro del rancho Los Olivos, levantando nubes de polvo que se enredaban en el aire como si quisieran borrar los bordes de la escena. Lucero, el caballo marrón que había salvado a doña Isabel Mendoza de aquella fosa, permanecía imponente junto a ella, sus patas firmes y el pecho agitado, como un guardián que no se mueve hasta asegurarse de que el peligro se ha ido. Isabel estaba de pie ahora, aunque tambaleante, apoyada contra el lomo cálido del animal. Su respiración era entrecortada y cada inhalación le quemaba los pulmones. Tenía la ropa desgarrada, el cabello plateado completamente revuelto y el rostro cubierto de tierra mezclada con lágrimas. Pero en sus ojos verdes, detrás del dolor y el cansancio,
había una chispa que no se había apagado y que tal vez se había encendido con más fuerza que nunca. Alonso, su hijo, estaba a unos pasos, inmóvil. La pala que antes había sostenido con tanta firmeza y frialdad ahora yacía en el suelo, cubierta de polvo. Su traje azul marino, impecable al inicio de la tarde, estaba manchado en la orilla del pantalón y en las mangas. Sus zapatos café habían perdido el brillo, cubiertos por la tierra removida. Pero más que el estado de su ropa, lo que había cambiado era su expresión. Su rostro, siempre controlado, mostraba ahora un miedo crudo, desnudo. No era miedo al caballo, aunque Lucero imponía, ni miedo a que alguien lo descubriera. Era miedo a lo que acababa de pasar, a ver que su madre, la mujer que él había intentado enterrar, estaba ahí de pie frente a él, viva, respirando, mirándolo directamente a los ojos. Alonso. La voz de Isabel no era un grito, pero cada sílaba pesaba como una piedra. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Él no respondió. Tragó saliva y bajó la mirada por un segundo, como si no pudiera sostenerla. Cuando la levantó, lo hizo con esa mezcla de orgullo herido y confusión que a veces aparece en los niños cuando son descubiertos en algo imperdonable. «Mamá, yo…» empezó, pero la voz se le quebró apenas pronunciada la palabra. Isabel dio un paso hacia adelante y Lucero la acompañó, moviéndose con ella como una sombra protectora. El caballo bufó y sus orejas giraron hacia Alonso, midiendo cada uno de sus movimientos. «Te di mi vida, Alonso, todo». Isabel tenía la voz firme, aunque por dentro sentía que el corazón le latía a golpes. «Y hoy me has demostrado que para ti no significa nada». Alonso quiso replicar, pero no encontró las palabras. Abrió la boca, la cerró, y su respiración se aceleró. Había una verdad insoportable en los ojos de su madre. No había odio en ellos, y eso era peor, porque si lo hubiera, él podría justificar su propio rencor. Pero no. Lo que veía era dolor, decepción y un amor que, a pesar de todo, seguía ahí. Lucero dio un paso más, acercándose tanto que Alonso pudo sentir el calor de su respiración en el pecho. El animal lo miraba con una intensidad que parecía humana, y en ese instante Alonso sintió que no solo estaba frente a un caballo, sino frente a un juez silencioso. El cielo comenzaba a cambiar de color, tiñéndose de naranjas y púrpuras. La luz del atardecer caía directamente sobre Isabel, iluminando sus rasgos cubiertos de tierra y revelando el brillo húmedo de sus lágrimas. Alonso, en cambio, quedaba parcialmente en sombra, como si la misma naturaleza quisiera separar a ambos en dos mundos distintos, uno claro, otro oscuro. «No sé qué te pasó, hijo», continuó Isabel sin apartar la mirada. «No sé en qué momento decidiste que mi vida valía menos que tu comodidad, pero hoy me has mostrado un rostro que no reconozco». Alonso respiró hondo, intentando recomponerse. «Mamá, yo pensé que esto sería más fácil». «¿Fácil?», interrumpió ella con un tono que mezclaba incredulidad y tristeza. «¿Enterrar viva a tu propia madre? ¿Eso es lo que se ha vuelto fácil para ti?». El silencio que siguió fue roto por el relincho breve de Lucero, que movió la cabeza como si quisiera dejar claro de qué lado estaba. Alonso bajó la vista al suelo, incapaz de enfrentar la escena completa. Su mente, acostumbrada a calcular riesgos y ganancias, no podía procesar lo que acababa de ocurrir. Un plan perfecto, deshecho por la intervención de un animal que no debería haber estado ahí. Isabel dio otro paso hacia él, ya sin el apoyo del caballo. Estaba más erguida ahora, como si el acto de sobrevivir le hubiera devuelto parte de la fuerza que creía perdida. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficiente para que Alonso sintiera la cercanía, pero también el abismo emocional que los separaba. «Podrías haberme quitado la vida», dijo ella, despacio para que cada palabra calara, «pero no pudiste. Y no fue porque me quisieras, fue porque Dios no te lo permitió». Alonso levantó la vista de golpe. Sus ojos,
oscuros y húmedos, se encontraron con los de su madre. Por un instante, algo en su interior pareció resquebrajarse. No era arrepentimiento completo, pero sí la conciencia incómoda de que lo que había hecho no tenía marcha atrás. El viento volvió a soplar, agitando la crin del lucero y llevando consigo el olor de la tierra recién movida. En el horizonte, el sol estaba a punto de esconderse detrás de la colina del Caracol. Isabel dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el sendero que llevaba al pueblo, con el caballo a su lado. Alonso no la siguió. Permaneció allí, viendo cómo se alejaban, sintiendo que algo más que la distancia física lo separaba de ella. El miedo en su rostro no era solo al caballo, ni siquiera a ser descubierto. Era el miedo de saber que, aunque ella lo perdonara algún día, él nunca podría perdonarse a sí mismo. Era una mañana fresca en San Robledo del Río, de esas que huelen a pan recién horneado y a ropa tendida que se seca bajo el sol. Las golondrinas dibujaban flechas en el cielo y el arroyo Santa Lidia murmuraba su canción detrás de las tapias. Yo estaba contigo en la banquita de fierro, frente a la casa de doña Isabel Mendoza, viendo cómo el vapor del café de olla se escapaba en espirales delgaditas. Parecía un día cualquiera, pero no lo era. Ese día, el orgullo de Alonso Ruiz Mendoza iba a estrellarse contra el suelo, y no por un golpe externo, sino por el peso de su propia conciencia. Isabel se había despertado temprano. Se cepilló el cabello plateado, lo recogió en su chongo de siempre y lavó con cuidado el barro que la noche anterior aún se resistía a salir de sus manos. En la piel clara le quedaban raspones finos. En la cadera, un dolor sordo le recordaba la caída. Y en los ojos verdes brillaba una calma que no era resignación. Era la serenidad de quien, después de ver la oscuridad de cerca, decide caminar hacia la luz paso a paso. Encendió una velita frente a la Virgen de la Luz, respiró hondo y dijo en voz bajita: «Hoy, señora mía, no te pido fuerza para reclamar, te pido fuerza para perdonar, sin soltar la verdad». Al otro lado del pueblo, Alonso no dormía. Había pasado la noche en vela en una habitación de hotel de Santa Aurelia, con el traje azul marino colgado como testigo mudo en la silla y el reloj de acero detenido sobre el buró, como si el tiempo también se hubiera negado a acompañarlo. Su cabello negro, siempre perfecto, se le había desordenado. La quijada marcada le dolía de apretar los dientes, y sus ojos café oscuros se veían hinchados, no de cansancio de oficina, sino de un llanto que él no se permitía cuando había testigos. A ratos veía sus manos, las imaginaba llenas de tierra, empuñando la pala. Se lavó las palmas 3 veces. No se les quitó la memoria. Apenas amaneció, se subió al sedán negro y tomó la carretera hacia San Robledo del Río. No puso música. No llamó a Paula. No avisó a nadie. Entró por Avenida Hidalgo con la sensación de que el pueblo entero lo estaba mirando, aunque a esa hora solo el panadero abría su cortina de metal y una señora barría la banqueta frente a Callejón del Laurel. Frenó frente a la reja de la casa de su madre y apagó el motor. Por primera vez en mucho tiempo no se arregló la corbata, no se revisó el brillo de los zapatos. Se quedó con las manos en el volante, respirando como quien está a punto de confesar algo que lo desarma. Isabel, desde la cocina, escuchó el coche. No corrió. Puso 2 tazas en la mesa y sirvió café en ambas, como hacía cuando él era joven y llegaba con prisa y hambre. Luego abrió la puerta con la tranquilidad que solo se consigue cuando una ha decidido no esconder lo que duele. «Pasa, mijo». Alonso cruzó el umbral y el olor a canela lo abrazó de golpe, como un recuerdo tierno que arde. Miró alrededor, el mantel de flores, la foto donde él, adolescente, sonreía con brackets junto a su mamá, la velita encendida junto al crucifijo. No supo dónde poner la mirada, la bajó. «Mamá», tragó saliva. «Yo», la palabra flotó sin aterrizar. Isabel señaló la silla y él se sentó en la orilla, como si no se sintiera digno de todo el asiento. Ella colocó la taza frente a él.
El vapor le subió a los ojos. Por fin, Alonso levantó la vista y vio las manos pequeñas de su madre, con los nuevos raspones, y se le quebró algo adentro. «Perdóname», dijo, y al decirlo, la voz le salió más baja de lo que imaginaba. «No mereces pronunciar esa palabra por mí, pero la traigo atorada en el pecho». Isabel se quedó en silencio un segundo. El tic-tac del reloj llenó la cocina. Afuera pasó el pregonero de elotes. «Maíz calientito». La vida seguía. «No voy a preguntarte por qué», respondió al fin con firmeza suave. «Sé lo que hiciste y sé lo que intentaste, y sé que decir perdón no es borrar, es abrir una puerta». Alonso apretó el borde de la mesa con los dedos. Por costumbre quiso defenderse, explicar, racionalizar, pero el discurso del empresario no le servía ahí. Lo soltó, como quien deja caer una maleta pesada. Cerró los ojos. Quería que mi vida fuera redonda, sin baches. Tenía prisa por una versión de mí que no te incluía. Me volví alguien que no reconozco. Te volviste alguien que temía amar, dijo Isabel sin dureza, porque amar estorba a la ambición. Y tú confundiste ambición con sentido. Las palabras cayeron con precisión. Alonso respiró hondo. De repente, los hombros anchos que ocupaban salas de juntas sin pedir permiso se le vinieron abajo. Se llevó las manos a la cara y sin elegancia, sin corbata, sin blindajes, lloró. No fue un llanto escandaloso, fue un derrumbe quieto, lágrimas sobre los nudillos, un murmullo. Hice algo que no puedo deshacer. Isabel no lo abrazó de inmediato, no por frialdad, por respeto. Dejó que el llanto dijera lo que las palabras no podían. Luego, con un pañito, le tocó la muñeca justo donde latía la vena. «Hay cosas que no se deshacen», dijo. «Se transforman, y otras se reparan caminándolas, no hablándolas». En eso, la voz de Marta Celis sonó desde la reja. «Comadrita, ¿puedo pasar?». Isabel la invitó con un gesto. Marta entró con una canasta de pan y al ver a Alonso con la cara enrojecida, entendió lo suficiente sin saber detalles. Dejó la canasta en la mesa, acomodó una concha y medio en un platito, y con esa sabiduría de vecina que ha visto llover y escampar, dijo: «Cuando el orgullo se cae, se escucha mejor a Dios». Yo digo, se persignó, le apretó el hombro a Isabel y se fue sin más preguntas. El silencio volvió, pero ya no pesaba igual. «Voy a hablar con el padre Mateo», dijo Alonso secándose la cara. Necesito decir esto en voz alta, donde duela bien». «Yo te acompaño si quieres», ofreció Isabel. «Me gustaría», dijo él, y por primera vez en años, la palabra gustaría le supo a verdad. Salieron a la calle. El sol de media mañana caía oblicuo sobre la avenida Hidalgo. Pasaron frente a la panadería. Diego y Ana Pau jugaban con una pelota de trapo y se hicieron a un lado con risas. En el kiosco, dos señoras platicaban de recetas. La vida, con su manera tierna de no dramatizarlo todo, tejía alrededor de ellos una red donde apoyarse. Al llegar a la parroquia, el padre Mateo estaba acomodando unas flores en la entrada. Barba blanca muy corta, ojos color miel, los lentes redonditos deslizándose como siempre. «Padre», dijo Alonso quedándose en el umbral, «necesito hablar». El sacerdote lo miró con esa mezcla de sorpresa y bienvenida que solo tienen los que escuchan por oficio y por vocación. «Pasa, hijo. La casa de Dios tiene sillas para todos y silencio suficiente». Se sentaron al costado, lejos de los oídos curiosos. Isabel se quedó unas bancas atrás, rezando. Alonso habló, no adornó, nombró la fosa, nombró la pala, nombró el miedo. El padre Mateo no lo interrumpió. Cuando el relato se volvió garganta, puso una mano sobre su hombro. «Hay actos que piden justicia», dijo el sacerdote sin azote, «y hay almas que claman misericordia. Dios no es ciego a ninguna de las dos. Lo que sigue es camino, verdad, reparación, cambio. No te prometo alivio rápido, te prometo compañía si decides lo correcto. Y si mi gente, si mis socios,
Alonso tartamudeó. Si tu vida está hecha de cosas que se caen cuando dices la verdad, quizá no sea vida, sino fachada, respondió el padre. Es tiempo de construir algo que no dependa de ocultar un hoyo. Salieron del templo con un sol más alto. En la plaza, justo cruzando Paseo de la Esperanza, el destino les tenía preparada una escena que partía la rutina con ternura. Lucero estaba ahí, no amarrado, no perdido, simplemente pastando entre el pastito tierno que crece donde el riego de la fuente cae de más. La crin desordenada se le mecían con brisa, el pelaje marrón brillaba y los ojos oscuros tenían esa claridad imposible de nombrar. Isabel sonrió con el corazón. Alonso se quedó quieto, como si un maestro severo lo hubiera llamado por su nombre. Se acercaron despacio. Lucero levantó la cabeza, lo solió en el aire y caminó hacia Isabel. Ella le acarició el cuello con respeto. «Gracias, compañero», susurró. «No sabes cuánto me diste». Alonso, con una mezcla de miedo y gratitud, levantó la mano. El caballo lo miró largo, hubo un segundo tenso, y luego Lucero dio un soplido tibio sobre los dedos de Alonso, como quien dice, «Te veo, pero no te olvido». El empresario tragó saliva. «No sé por qué me salvaste», le habló, consciente de lo absurdo y lo necesario. «Pero voy a honrar esa oportunidad». De regreso a casa, Alonso caminó distinto. No más rápido ni más lento. Distinto. Como si el traje le pesara y al mismo tiempo le quedara menos grande. En la puerta, antes de entrar, se detuvo. «Mamá», dijo, «hoy mismo voy a corregir lo que pueda. Hablaré con Paula, con mis socios, con quien deba. Venderé lo que tenga que vender. Y si hace falta, iré a declarar lo que pasó. No te voy a esconder detrás de mis palabras. No voy a esconderme detrás de las tuyas». Isabel lo miró con esos ojos verdes que siempre han sabido ver el fondo del agua. «Eso es empezar», respondió. «Y yo, como te dije, no guardo odio, guardaré firmeza. Te perdono, Alonso, perdono al hijo. Al hombre lo espero en el camino correcto». Él asintió, y ahí mismo, en la entrada sencilla de la casa, con la bugambilia dando sombra y el aroma del café hecho en olla, Alonso Ruiz Mendoza se arrodilló. No lo hizo por teatro, no había público. Lo hizo porque el cuerpo a veces necesita pedir perdón con rodillas, no solo con boca. Besó la mano raspada de su madre. Se quedó ahí un momento largo, respirando el olor a jabón neutro y canela que siempre tuvo la piel de Isabel. Desde la esquina Marta los miró sin invadir, con esa sonrisa chiquita que aparece cuando uno ve que la grieta empieza a cerrarse. El pueblo siguió su ritmo. Un niño lloró porque se le cayó la paleta. Una bicicleta chirrió. Un perro se acomodó a la sombra. Y en medio de lo cotidiano, el orgullo cayó. No con estrépito, no con escándalo. Cayó como caen las hojas en otoño, sin hacer ruido, pero cambiando el paisaje. Esa tarde, Alonso volvió al rancho Los Olivos. No lo hizo para repetir un plan, sino para deshacerlo. Retiró la pala, niveló la tierra de la fosa con sus propias manos, sudando bajo el sol, con la camisa pegada al cuerpo y los dedos llenos de polvo. Cada palada era una frase que no había dicho, cada gota de sudor, un pedazo de soberbia que se le escurría. Cuando terminó, se quedó mirando hacia la colina del Caracol. El viento subió desde el arroyo trayendo el olor de la hierba. Lucero apareció a lo lejos, levantó la cabeza y soltó un relincho corto, casi como un «ya estuvo». Alonso sonrió por primera vez ese día. No era la sonrisa impecable de las fotos, era una curva temblorosa, humana. Guardó silencio, y en ese silencio, el hombre que hasta ayer cavaba hoyos para ocultar su falta de amor, empezó, sin fanfarrias, a cavar dentro de sí un lugar para la verdad. Porque cuando el orgullo por fin cae, el corazón encuentra espacio para lo que siempre debió sostenerlo: respeto, ética, integridad y el amor que no presume, pero se nota. La tarde en San Robledo del Río se vestía con un cielo de nubes rosadas
y un viento tibio que traía consigo el olor dulce de las bugambilias en flor. El sol, ya bajando, se colaba entre las calles empedradas y pintaba de oro las fachadas de adobe. Era la hora en que el pueblo comenzaba a recogerse. Las gallinas buscaban su rincón en el gallinero, los niños guardaban sus trompos y canicas, y en las cocinas se escuchaban las primeras ollas hirviendo para la cena. Por el camino de terracería que conducía desde el rancho Los Olivos al centro del pueblo, doña Isabel Mendoza caminaba despacio, con el cuerpo todavía adolorido, pero con la dignidad intacta. A su lado, Lucero, el caballo marrón que se había convertido en su inesperado salvador, avanzaba con paso tranquilo pero seguro, como si entendiera que su tarea no había terminado hasta dejarla a salvo en casa. Cada tanto, el animal giraba la cabeza hacia ella, como revisando que todo estuviera bien. Isabel llevaba el vestido gris manchado de tierra, con rasgones en el dobladillo y la blusa desalineada. Sus manos pequeñas y firmes, aunque marcadas con raspones, sostenían con fuerza la bolsa tejida que no había soltado en ningún momento. El cabello plateado, antes perfectamente recogido, caía en mechones sueltos que el viento movía. Y en sus ojos verdes, todavía húmedos por las lágrimas recientes, brillaba un reflejo distinto. No era solo alivio, era la certeza de haber visto a Dios obrar de una manera que nunca imaginó. El trayecto de regreso era silencioso, pero no incómodo. El sonido de los cascos de Lucero sobre el camino marcaba un ritmo constante, casi como un latido que acompasaba la respiración de Isabel. A lo lejos, el pueblo comenzaba a desplegar su vida vespertina. Un perro ladraba en el callejón del Laurel. El pregonero de tamales gritaba «calientitos» con su olla humeante, y el repique de campanas de la parroquia de San Mateo Apóstol llamaba a la misa de las 6. Cuando doblaron por la avenida Hidalgo, varios vecinos que estaban sentados en las banquetas levantaron la vista. Sus expresiones cambiaron de la curiosidad a la sorpresa. Doña Isabel, que esa mañana había salido impecable con su hijo, regresaba caminando, con un caballo desconocido como compañía y sin rastro de Alonso. Marta Celis, su vecina y amiga de toda la vida, salió de inmediato al verla. Llevaba un mandil floreado y las manos manchadas de harina, señal de que estaba amasando. «¡Comadrita!», exclamó corriendo hacia ella. «¿Qué pasó? ¿Y Alonso?». Isabel detuvo el paso. No tenía fuerzas para relatarlo todo en ese momento, y tampoco era el lugar. Solo respondió con un suspiro profundo. «Luego te cuento, Marta. Ahora solo quiero llegar a casa». Marta la abrazó con cuidado, evitando lastimarla. «Anda, yo te acompaño. ¿Y este caballo? ¿De dónde salió?». Isabel miró a Lucero y sonrió suavemente. «Es un regalo del cielo», dijo, sin entrar en detalles. Varias miradas curiosas se asomaban desde las ventanas y las puertas entreabiertas. El rumor comenzó a crecer como suele pasar en un pueblo pequeño. Llegó caminando toda sucia. «Trae un caballo que nunca había visto. No venía con el hijo». Pero Isabel no se detuvo a explicar. No le importaba lo que dijeran en ese momento. Lo único que quería era cruzar la puerta de su casa, ese lugar que, a pesar de todo, seguía oliendo a refugio. Lucero, obediente, la siguió hasta la entrada. Marta, que caminaba junto a ellos, no dejaba de mirar al animal con asombro. «Es hermoso y se ve tan, ¿cómo decirlo? ¿Protector?». «Sí», respondió Isabel. «Protector es la palabra». Al llegar al portón de madera, Isabel lo abrió y entró en el pequeño patio, donde el limonero soltaba un aroma fresco. El caballo se detuvo afuera, como entendiendo que ese era un espacio que no debía invadir. Isabel se giró hacia él y le acarició el cuello. «Gracias, Lucero. No sé cómo, pero sé que estabas destinado a estar ahí conmigo». El animal inclinó la cabeza y soltó un soplido suave, como si respondiera. Luego, sin prisa, se alejó trotando por la calle, dejando tras de sí el eco de sus cascos en la piedra.
Marta, con las manos en la cintura, lo siguió con la mirada. «Ese caballo no es cualquier cosa, comadrita». Isabel no respondió. Entró a la casa y lo primero que hizo fue encender una vela frente a la imagen de la Virgen de la Luz. «Gracias, madre», susurró. «Hoy vi tu mano en la fuerza de un animal». Se sentó en su silla favorita de la cocina, esa de respaldo curvado, y tomó la taza que había dejado en la mañana servida para Alonso. El café estaba frío, pero no lo cambió. Bebió un sorbo cerrando los ojos. Era como si, en ese acto sencillo, recuperara un pedazo de normalidad. Afuera, Marta preparaba té de manzanilla. Entró con la jarra y la colocó sobre la mesa. «¿Te quedas conmigo esta noche, por si acaso?», dijo en tono que no admitía discusión. «Gracias, Marta, pero estaré bien. Dios está conmigo». Mientras bebían en silencio, se escuchó un coche que se detenía frente a la casa. Isabel no se levantó. Sabía quién era. Alonso estaba ahí, pero no tocó la puerta. Permaneció dentro del auto, mirando hacia la ventana de la cocina. Isabel, sin moverse, sostuvo su mirada a través del cristal. No había rabia en sus ojos. Había una calma que a él le resultaba más insoportable que cualquier reproche. Finalmente, Alonso arrancó y se fue, dejando tras de sí el ruido bajo del motor alejándose por la avenida. Marta cerró la cortina y se volvió hacia Isabel. «¿Vas a dejarlo ir así? No es mi decisión retenerlo. Él tiene que decidir cómo vuelve, o si vuelve de verdad». La noche cayó sobre San Robledo del Río. El canto de los grillos llenó el aire, y desde la parroquia llegó el último tañido de campanas. Isabel apagó las luces y se recostó, con el corazón latiendo sereno. Afuera, en algún potrero cercano, Lucero relinchó una vez, como si todavía estuviera cuidándola desde la distancia. Isabel sonrió en la oscuridad. No podía evitar pensar que, aunque el día había sido el más duro de su vida, también había sido el más claro para comprender que Dios nunca la había dejado sola, ni siquiera cuando la traición había cavado un hoyo bajo sus pies. Y ahora, bajo ese techo humilde, se sentía en casa no solo por las paredes que la rodeaban, sino por la paz que volvían a habitar su alma. La primera luz del día entró tímida por la ventana de la cocina de doña Isabel Mendoza, pintando de dorado el mantel bordado que descansaba sobre la mesa. Afuera, el arroyo Santa Lidia cantaba suave, y el aire fresco de la mañana se colaba por las rendijas, trayendo el olor a tierra húmeda y flores de bugambilia. Era un amanecer como cualquier otro en San Robledo del Río, pero para Isabel, el mundo entero tenía un matiz distinto. Se levantó despacio, con la cadera todavía resentida por la caída, y preparó café de olla, el mismo aroma que había acompañado cada día de su vida. Encendió una vela frente a la Virgen de la Luz, cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Madre, por dejarme ver otro día y por recordarme que tu mano siempre está aquí, aunque yo no la vea». Mientras bebía el primer sorbo, escuchó un ruido afuera, el golpeteo de cascos sobre la calle empedrada. Se asomó por la ventana y sonrió. Ahí estaba Lucero, el caballo marrón, pastando tranquilamente frente al portón. Parecía como si nunca se hubiera ido, como si hubiera decidido que su puesto de guardia estaba ahí, cuidando la casa. Isabel salió con una manzana en la mano. El caballo levantó la cabeza, la reconoció y se acercó con pasos tranquilos. Ella le acarició el cuello fuerte y tibio. «Buenos días, compañero. Fuiste mi ángel, y no lo olvidaré jamás». Mientras Lucero masticaba la manzana, un motor se detuvo frente a la casa. Isabel levantó la vista y vio el sedán negro de su hijo Alonso Ruiz Mendoza. Él bajó del auto, pero no traía ese aire de soberbia que lo había acompañado siempre. Vestía sencillo, camisa blanca remangada, pantalón de tela gris y zapatos polvosos, como si hubiera caminado por calles de tierra. Sus ojos café oscuros, antes duros y calculadores, ahora se veían cansados, pero más humanos. «Buenos días, mamá», dijo con una voz baja, distinta, casi tímida. Isabel asintió, sin invitarlo a entrar todavía.
Buenos días, Alonso. ¿Vienes a decirme algo o solo a mirarme de lejos? Él respiró hondo. Vengo a decirte que he tomado decisiones. Ayer vendí el terreno del rancho y parte de mis bienes. Voy a cerrar algunos negocios. No quiero seguir construyendo sobre cimientos podridos. Ella lo observó en silencio, sin mover un músculo del rostro. ¿Y eso qué significa para ti?, preguntó, con tono calmo pero firme. Significa... Hizo una pausa como si le costara encontrar las palabras, que quiero quedarme aquí un tiempo cerca de ti, no como quien te vigila, sino como quien aprende, y también que voy a cuidar de ti, no porque seas una carga, sino porque eres mi madre, y eso debería haber sido suficiente siempre. Isabel bajó la mirada un instante. El viento movía suavemente el flequillo gris que se había soltado de su chongo. Luego levantó los ojos verdes hacia él. Cuidarme es un acto, Alonso, pero respetarme es un camino, y no puedes hacerlo solo conmigo, también con quienes te rodean, con cada decisión que tomes. Él asintió, tragando saliva. Lo sé, por eso quiero empezar de nuevo. Lucero, como si entendiera que la conversación llegaba a un punto importante, dio un paso hacia adelante y se colocó entre ellos, mirando a Alonso con esos ojos oscuros e intensos. Alonso sonrió apenas. Sé que no me tienes confianza, amigo, pero prometo que algún día no tendrás que vigilarme. Isabel soltó una pequeña risa, la primera en mucho tiempo frente a él. Si Dios quiso usar a este caballo para salvarme, ¿quién soy yo para desconfiar de que pueda usarte a ti para algo bueno? Lo invitó a pasar a la cocina. El olor a café llenó el aire mientras ambos se sentaban frente a frente. Alonso bebió un sorbo y cerró los ojos, como si saboreara no solo el café, sino un recuerdo. «Hacía años que no me sabía así», murmuró. «El café es el mismo», respondió Isabel. «El que cambió fuiste tú». Pasaron la mañana hablando. Él le contó de los socios que ya no quería en su vida, de cómo había llamado a Paula para decirle que necesitaban un tiempo para reflexionar, y de su deseo de trabajar en algo más sencillo, sin lujos que exigieran vender el alma. Isabel lo escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que había aprendido a cultivar en todos los años que lo crió sola. Cuando el reloj marcó el mediodía, salieron juntos al patio. Lucero seguía allí, masticando pasto bajo la sombra del limonero. Alonso se acercó y esta vez el caballo no retrocedió. Permitió que él le acariciara el cuello, aunque sin dejar de observarlo de reojo. «Creo que me acepta un poquito», dijo Alonso con una media sonrisa. «Es que los animales saben cuando el corazón empieza a cambiar», respondió Isabel. El resto del día lo pasaron arreglando cosas pequeñas de la casa. Repararon una silla, barrieron el patio, quitaron las hojas secas del jardín. No eran grandes gestos, pero para Isabel, cada acción era un ladrillo colocado en el puente que los separaba. Al caer la tarde, el cielo se pintó de tonos naranjas y violetas. Isabel se apoyó en la baranda de la puerta, mirando la colina del Caracol a lo lejos. Alonso se paró a su lado. «Mamá, nunca voy a poder devolverte lo que te quité ese día». «No me lo devuelvas», dijo ella con una mirada serena. «Vive de una manera que le dé sentido a que Dios me devolviera la vida». En ese momento, Lucero levantó la cabeza y relinchó hacia el horizonte, como saludando al sol que se despedía. El viento acarició el rostro de Isabel y movió su vestido, y ella sintió una paz profunda. No sabía cuánto tiempo les tomaría sanar por completo, pero entendía que lo estaban intentando. Y mientras el día moría y la noche se acercaba, sintió que ese amanecer que había comenzado con un simple rayo de luz en su cocina era, en realidad, el primero de una nueva vida. Porque a veces, el verdadero milagro no es que Dios te salve del hoyo, sino que te dé la fuerza para caminar hacia la luz paso a paso junto a quienes eligen quedarse y cambiar. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia.
Historias como la de Doña Isabel nos recuerdan que la vida puede cambiar en un instante, que el perdón y la fe tienen un poder que va más allá de lo que imaginamos, y que a veces Dios envía su ayuda de las formas más inesperadas. Ahora dime, ¿tú estarías dispuesto a perdonar a alguien que te traicionó? ¿Crees que las segundas oportunidades realmente cambian a las personas o solo les dan más espacio para equivocarse? ¿A quién deberías acercarte hoy para sanar algo pendiente? Reflexiona, porque quizás la diferencia entre seguir en la oscuridad o caminar hacia la luz está en la decisión que tomes hoy. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más relatos llenos de fe, esperanza y lecciones de vida. Aquí, cada historia busca inspirarte y quizá ayudarte a ver que tú también puedes escribir un nuevo capítulo en tu vida.